No se aprende leyendo, sino viviendo. El leer no implica que haya un entendimiento acerca de las cosas o una manera correcta de proceder. Si bien ayuda a estructurar el pensamiento y a tener unas ideas iniciales para empezar a actuar, realmente hay varios problemas cuando se basan únicamente de una lectura, ¿sí? Ver las cosas a través de únicamente la literatura, pero no se aplica, ¿sí? Hay varios problemas, como por ejemplo el tema del olvido, el tema de los filtros burbujas, bueno, 5 problemas de los cuales vamos a hablar. Entonces, el primero de ellos es que leer, o uno de esos primeros problemas, leer genera mucho idealismo y poco realismo, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que uno se imagina, porque es que la imaginación puede con absolutamente todo, dado de que cuando nosotros imaginamos siempre vamos a evitar, por ejemplo, el dolor, la culpa, bueno, todo lo que nos pueda incomodar, de tal manera que cuando nosotros elaboramos teorías, estas teorías son idealistas, ¿sí? Una cosa muy diferente es decirlo al momento de aplicar, ¿sí? Cuando tú lo aplicas, es ahí cuando tú dices, bueno, esto sí es por acá, ¿sí? Entonces, por otra parte, se dice que quien sabe mucho acerca de cómo funciona un músculo no ha ganado una carrera, ¿cierto? Cuando tú dedicas mucho tu esfuerzo simplemente a la intelectualidad, pues es poca digamos, la intención que queda para aplicar cosas y llevarlas hasta su límite y hasta su final y hasta su logro, ¿sí? Entonces una cosa es saber acerca de cómo nadar y tener todos los conocimientos, ¿sí? Pero otra cosa es usted llegar como se dice, quedar en el medio del océano a ver usted con ese conocimiento cómo se desenvuelve, ¿sí? Entonces, por eso es importante muchísimo más la práctica, que es la parte más difícil y no quedar únicamente en la teoría. Un segundo problema que viene de todo este intelectualismo a partir únicamente de la lectura es que vemos las cosas a través de los prejuicios, ¿sí? Entonces, vemos lo que ya hemos vivido o lo que tenemos un conocimiento, ¿sí? Mucho de ese conocimiento que nosotros imaginamos no tiene que ver con la realidad, ¿sí? Y no porque uno crea algo no quiere decir que algo es así, ¿cierto? Y no generalmente nuestras experiencias son particulares. Entonces, una experiencia particular no son todas las experiencias, ¿sí? Y todas las experiencias entran en una gama de cosas que nosotros no llegamos a imaginar, ¿sí? Nosotros solamente imaginamos a partir de las cosas que nosotros hemos experimentado, pero no a partir de las cosas que otros han experimentado o estén viviendo, que pueden ser muy diferentes a las que nosotros estemos imaginando y viviendo, ¿sí? Y además, ya lo mencionaba en otros videos, nuestras emociones son las que toman las decisiones a la final, ¿sí? Finalmente uno se deja llevar por sus deseos, por más racional que uno piense que un deseo no debería ser cumplido o ser impulsado por ese deseo, por esa ambición, por ese rencor. Si usted bajo un rencor, usted piensa de una manera, ¿sí? Aunque usted sabe que no debería actuar de esa manera, pero usted termina haciendo cosas por rencor, por envidia, por rabia, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que nuestras emociones son las que finalmente toman las decisiones, por mucho que usted considere de que una cosa es de otra manera. Entonces, muchas veces nuestras ideas están orbitando alrededor de nuestras emociones y son ellas las que finalmente filtran y toman las decisiones. Un tercer punto respecto a este problema de esta literatura intelectual sin aplicar es que lo que se lee se olvida fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que cuando usted está leyendo, usted no funciona como en Matrix, que usted lee y automáticamente ya todo lo sabe, ¿sí? Ya su cuerpo lo sabe, sino que simplemente con el tiempo se va olvidando, ¿no? De hecho, usted le puede olvidar la página anterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso no impacta emocionalmente. Las lecturas es muy diferente a una vivencia, ¿sí? Una vivencia, usted está siendo impactado emocionalmente, usted tiene que tomar decisiones cruciales para que algo no le afecte o para usted conseguir algo, ¿sí? En la literatura usted simplemente está en una situación cómoda donde todo lo puede ver de una manera, ¿sí? Y por eso no genera un impacto a nivel interno y muchas de las cosas que usted lee se le olvidan y ya no vuelven a ser recordadas, ¿sí? Entonces, y por otra parte, pues no generan hábitos, ¿sí? Al no generar un hábito, pues no queda en el cuerpo, ¿sí? No transforma tu vida, sino que simplemente es algo ahí. Eso no quiere decir que sea malo, ¿sí?
porque ya lo he mencionado, la literatura genera unas asociaciones mentales y a partir de que usted lee mucho de un tema, pues usted, esas ideas pasan a estar enfrente de su mente y de alguna manera lo influencian en la toma de decisiones. Por eso, lo que yo recomiendo también en estos videos es que cuando usted no sabe de un tema, pues usted empiece a leer, por ejemplo, literatura de superación personal o de... Todo esto genera unas ideas que se le ponen de frente en su mente y a partir de ahí usted va a tomar unas decisiones muchísimo mejor que si no tuviera esas ideas. Además, cuando usted llega en contacto con cierta información, usted sabe por dónde empezar y por dónde no empezar, ¿sí? Te das una idea, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Un cuarto punto que hay que tener en cuenta es que el intelectualismo generalmente genera fanatismo, ¿sí? Porque, y de hecho estamos viendo una época de fanatismo intelectual, donde hay unos inquisidores que leen ciegamente unas escrituras cual religión, ¿cierto? Entonces ya no es que yo opino, pienso, me parece tal cosa, ¿sí? Venga, analicemos como hacían los filósofos, ¿sí? Sí, sacaban sus análisis, sus teorías, sino que ya es que Carl Sagan, el profeta Carl Sagan, dijo en tal libro que las cosas eran de tal manera. Yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho cuando niño Carl Sagan, ¿sí? Me vi todo el Cosmos y toda su serie, genial como hablaba y todas esas cosas, ¿sí? Me acuerdo que me ponía a discutir con un profesor de física cuando estaba en la universidad de que mis opiniones acerca de ciertos temas nos gusta discutir y el profesor de física, pero mire que Carl Sagan dice tal cosa, ¿sí? Carl Sagan no es, como se dice, un genio, es un nerd, ¿cierto? Un tipo que leyó mucho de muchos temas de física y pues sacaba sus teorías obviamente porque dominaba el tema, pero era simplemente un nerd, para que lo veamos así, no hay que idolatrar a las personas, ¿sí? Entonces, el problema con esto es que se sigue ciegamente, y quien sigue ciegamente a lo que diga tal persona, pues es manipulable, o lo que diga cierta doctrina, lo que diga ciertas teorías, ciertos grupos, ¿sí? Es manipulable porque cree ciegamente en eso. Y ya sabemos que cuando se manejan cosas que llegan a mucha gente, son altamente manipulables porque es poder, ¿cierto? Y usted sabe que el poder corrompe y todo lo que esté en manos de instituciones, pues bueno, ¿cierto? Hemos sabido ustedes saben, de muchos estudios pagados por instituciones, ¿sí? Respecto a la salud y dan unos resultados que únicamente convienen a ciertas instituciones. Pero bueno, entonces también es porque las ideas son filtradas por prejuicios y por emociones, como ya lo hemos mencionado antes. Entonces estos profetas pues obviamente están filtrados por sus emociones y por sus prejuicios, ¿sí? Todo lo que vayan a decir también. Y un quinto punto está el tema de los filtros burbujas, en la cual cuando uno lee de cierto tema, se acostumbra a leer de ese tema y se aísla de otros temas, ¿sí? Entonces, lo cual va generando una burbuja intelectual en la cual usted únicamente percibe la realidad de acuerdo a lo que usted se acostumbró a leer, a pensar, a interactuar, ¿sí? Porque uno siempre termina interactuando con lo mismo en lo cual está acostumbrado, y así hacen los algoritmos en internet, sugieren temáticas de las cuales tú generalmente empiezas a observar. Pues entonces así sucede con nuestras ideas y finalmente genera como una especie de burbuja en la cual usted se mueve y no tiene en cuenta otro tipo de ideas, ¿sí? De hecho no sabe que existen, ni siquiera se llega a imaginar al respecto, ¿sí? Pero porque no se imagine usted no quiere decir que existan. Hay cosas que están más allá de la imaginación que pueden explicar las cosas de otra manera, ¿sí? Y un sexto punto tiene que ver con que a veces este intelectualismo genera una falta de originalidad en la cual se viven las ideas de otros y se repiten las ideas de otros. Pero ¿dónde están tus propias ideas? Y estas surgen es a partir de tú inventar tus propias circunstancias particulares, inventarlas y superarlas, ¿sí? Y ahí surgen unas ideas que vienen a partir de ti, originales, porque son de tus propias experiencias y de tu propio aprendizaje, ¿sí? Y bueno, era lo que les quería compartir en este video. Recuerden visitar el sitio web descubretsubconsciente.com. Hay una cantidad de recursos, de videos, de cursos, de talleres, bueno, todas estas cosas que seguramente te pueden ayudar.